que le pertenecía a los hijos de Dios. Él aprovechó el desgobierno de los hijos de Dios. Entonces, cuando la iglesia deja de ocupar esos espacios de libertades, de derechos, cuando la iglesia pierde ese plus social que había ganado y no lo reclama y lo cede, y cede sus derechos, sus libertades se van a ver afectadas y va a perder un espacio social muy grande. Ok, Paso, bueno, entonces dejemos ahí porque ya vamos al aire entonces para que nos sueltes todos esos códigos, que está muy bueno ese tema hoy. Listo. Estamos de vuelta aquí en Conexión AM a través de los 1290 de Conexión Radio. Y ya está a todos nuestros oyentes que están conectados. Está con nosotros vía Sky el pastor David Silvestre. Pastor David, muy buenos días. Bienvenido a Conexión AM y a Conexión Radio. Gracias, bendiciones, bendiciones. De verdad que un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los códigos de reino. Ok, códigos de reino. Eso suena, pues, códigos de guerra a un programa así. Suena como un programa radial, Pastor David. Sí, Códigos sí, de sí. guerra con el pastor David Silvestre. Mire, quiero saludar a mi compañero también, Javid Paternina, que ya está ahí conectado con nosotros. Javid, muy buenos días, bienvenido. Está y no está. Javid. Está encendiendo el micrófono. Está encendiendo. Ahí está. Buenos días, bendiciones, saludos, un fuerte abrazo aquí nuevamente con ustedes y a toda la audiencia que se conecta a través del dial, a través de la página, un fuerte abrazo y bendiciones en este día, a mis compañeros, al pastor David que ya está aquí en el enlace con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo todos estos códigos que nuestro pastor nos va a compartir en la mañana de hoy. Ok, bueno, entremos en materia con el pastor David Silvestre. Pastor David, hay una, llamemos polémica. ¿Será que las iglesias deben abrir o no deben abrir? Un sector que dice, no debemos abrir porque hay unas medidas, yo creo que no es conveniente, no van a dejar entrar niños, no van a dejar entrar a ancianos, y debemos cumplir como buenos cristianos, debemos cumplir con las medidas del gobierno nacional. Pero hay un sector que dice, debemos abrir las iglesias, porque si no, estaríamos perdiendo espacio, como tras que nos quieren como que suprimir, tras que nos quieren sacar. Yo creo que muchas personas pueden estar organizaciones pueden aprovechar la pandemia y así aprovechar también y sacar a las iglesias. Por lo tanto, tenemos que activarnos lo más pronto posible. Vamos a hablar con eso con el pastor David Silvestre. Pastor David, dígame. Hay un principio. Yo creo que el tema va más allá de lo religioso. Sí, señor. El tema es un tema ya espiritual. Es un tema espiritual con un eco social impresionante. Tenemos en riesgo y estamos colocando en juego algo que se llaman los derechos y las libertades y los espacios que históricamente hemos venido ganando socialmente. Esos espacios no los podemos perder, no los podemos negociar, no los podemos ceder bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Hay un principio que encontramos en la Escritura y es cuando el Señor Jesucristo está en el desierto haciendo este ayuno de 40 días. En la última etapa viene Satanás a tentarle. Y en una de las tentaciones que Satanás le hace al Señor Jesucristo,
le dice, si postrado me adorases, te daré toda la gloria y la potestad de los reinos de la tierra. Y mire lo que dice Satanás. Dice, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiera se la doy. A mí me ha sido ¿qué? Entregado y a quien yo quiera se la doy. Entonces aquí va el código. ¿Listos para el código? Aquí va el código. Ahí estamos pendientes para el código. Aquí va el código. ¿Quién le entregó a Satanás? ¿Quién le entregó al diablo la potestad y la gloria de los reinos de la tierra? Se la entregó a Adán. Se la entregó un hijo de Dios. Entonces aquí viene el código y aquí viene el principio. Lo que los hijos de Dios dejamos en desgobierno, las tinieblas lo ocupan. Otra vez, lo que los hijos de Dios dejamos en desgobierno, los espacios que son nuestros, que los hemos ganado, que nos pertenecen, y los anulamos, los desplazamos, los cedemos. Cuando cedemos los espacios que hemos ganado y que nos pertenecen, las tinieblas lo van a ocupar. Las tinieblas lo van a ocupar. Yo no manejo una mentalidad conspiranoide, no pertenezco a esa línea, pertenezco a una línea más del pensamiento, de la reflexión, no de los fake news ni de la infopandemia. Pero hay algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, y es que como iglesia cristiana, y no solo como iglesia cristiana, incluyamos todo el sector religioso, todas las personas que somos confesantes y practicantes de algún tipo de credo religioso, nosotros no podemos perder nuestras libertades ni nuestros derechos constitucionales, que hacen parte de la Constitución y que hacen parte de que seamos un actor bien importante a nivel social, Y yo publiqué hace poco en YouTube, publiqué un video donde está hablando Monseñor de la ciudad de Valledupar, y él usaba una frase que la replicaron varios medios de comunicación, y la frase era ignorancia o mala fe. Esa fue la frase de él. Ignorancia o mala fe. Ignorancia o mala fe. Entonces es importante que nosotros también podamos hacernos esa pregunta. Cuando la sociedad, y más bien cuando las entidades gubernamentales de poder miran a la iglesia, ¿la miran con una óptica de ignorancia o con una óptica de mala fe? Yo creo que aquí hay un porcentaje de cada una, ¿sí? De cada una, porque sin duda la iglesia cristiana en Colombia, el sector religioso en Colombia ha ganado un espacio histórico impresionante, que hemos sido como una bandera a nivel mundial del espacio que la iglesia ha ganado en Colombia. Y en torno a los temas de la pandemia, en torno a los temas de la emergencia sanitaria, creo que hay un gran peligro de que se violenten las libertades y los derechos de la iglesia cristiana y del sector religioso y de las personas constitucionales, de los ciudadanos, porque es un derecho ciudadano, más que un derecho de un sector, de un gremio. Es un derecho ciudadano, porque tenemos derechos como ciudadanos que nos son brindados y garantizados por la Constitución Política de Colombia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, Javi, tiene un interrogante. Bueno, sí, yo pensaría que me gusta el apunte que hace el pastor frente a que esto va más allá de ser un tema religioso. Pienso que de hoy por hoy la iglesia, hablando de la cristiana protestante, que gracias ahora a la política pública que estableció la ley de libertad religiosa y de culto, que ha sido un gran avance en más de quizás 20 años, o quizás ya llegando casi a los 30 años de batalla desde la Constitución del 91, cuando se estableció ese tema de libertad de religiosa en Colombia, porque antes era muy difícil, no se podía
antes del 91. Entonces, quizás yo pienso que, en mi punto de vista frente a esto, es que de pronto le hemos dado un mal manejo a los temas civiles, en cuanto a los temas los hemos espiritualizado, y ese es el problema. Exactamente, sí. Entonces ese mal manejo ha vendido una imagen quizás distorsionada de cómo la iglesia puede administrar estos temas, y por eso quizás la han echado un poco hacia un lado y quizás han convocado a otros sectores religiosos, no solamente el católico, y los han sentado a la mesa a construir políticas públicas, a construir país, a construir todo lo que se puede manejar desde una nación. Entonces pienso que ese ha sido uno de los rezagos que hemos tenido como iglesia. Ahora, unas preguntas. Yo creo que aquí hay unas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar, ¿sí? Porque aquí el problema es que a veces queremos espíritu flautizar todo, ¿sí? Y cuando hablamos de como ciudadanos, porque somos ciudadanos, yo soy ciudadano colombiano, tengo mi cédula que me identifica como un ciudadano colombiano, sé que tengo deberes, pero también tengo derechos, y el que nosotros podamos afincarnos en un tema de dignidad en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestras libertades no significa que seamos rebeldes, significa simplemente que estamos ejerciendo y reclamando nuestros derechos ciudadanos. Y hay algunas preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta es, ¿por qué a los demás sí y a nosotros no? Ujú. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? Porque de pronto para el gobierno no genera ningún, ¿cómo le digo yo?, un ingreso económico como tal. Y esto lo tenemos que conectar con lo que decía Monseñor, ignorancia o mala fe, ¿sí? Ujú. Ignorancia o mala fe. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? ¿Por qué para el gobierno y por qué para no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos departamentales y municipales es más relevante abrir una discoteca, un bar o una cantina que una iglesia? ¿Y por qué en la escala de valores se está dejando a la iglesia como el último elemento? Como el último elemento. Entonces la primera pregunta, hagamos las preguntas y ahora las respondemos y tratamos de dinamizar con ellas. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? Otra pregunta. ¿El sector religioso cabe dentro de la categorización de servicios esenciales? Otra vez, ¿el sector religioso cabe dentro de la categorización de servicios esenciales para la sociedad colombiana? Ujú. O sea, o no somos esenciales o somos esenciales. Y si somos esenciales, ¿por qué estamos permitiendo que nuestras libertades y nuestros derechos sean totalmente anulados bajo un concepto de pandemia, de emergencia pública? Otra pregunta. En una sociedad, ¿solo es importante el sector económico y el sector de la salud? ¿O hay que conservar y cultivar los valores espirituales? O sea, ¿qué es lo más importante en una sociedad? En este momento la lectura que hacemos es que lo más importante en una sociedad, bueno, hay una emergencia sanitaria, sí, es el tema económico, porque allí está el tema de la alimentación, el tema del sustento, y está el tema de la salud, por obvias razones, porque estamos en una pandemia, el tema del COVID, el tema del coronavirus. Pero la pregunta es, ¿será que en medio de esta pandemia la iglesia, el tema espiritual, los valores espirituales son relevantes, son importantes o no son importantes para el pueblo y para la sociedad colombiana? Porque parece que desde los estamentos no fuera importante porque hasta hace poco, a finales de mayo, principios de junio, es donde algunos sectores, como sectores cristianos evangélicos, pero también sectores católicos, presentan una voz de protesta, ¿sí? Recuerde que el reclamar un derecho no es rebelión. El reclamar un derecho hace parte de un ejercicio ciudadano
que nos es garantizado y nos es brindado constitucionalmente. Estamos blindados constitucionalmente para hacerlo. Lo que es rebelión es tomar vías de hecho, es querer usar la violencia, es querer obstruir los procesos sociales. Yo creo que ahí ya hay un tema bien fuerte. Pero entonces es importante cultivar o no cultivar los valores espirituales y sobre todo el rol protagónico que ha jugado la iglesia cristiana, el sector religioso, en blindar la familia, en blindar las relaciones de pareja, las relaciones de los padres con los hijos. La iglesia ha tenido un eco bien impresionante allí blindando y protegiendo la familia. Ahora, un tema bien importante que nosotros debemos tocar también, es algo que decía Monseñor, es el tema del autoritarismo, que de pronto se puede esconder dentro de la ley de la emergencia sanitaria, y es muy peligroso que en una democracia el autoritarismo se tome como un modelo constante o como una forma de gobierno y se caiga en una autocracia, porque hay un gran problema con el autoritarismo, y es que el autoritarismo tiene una tendencia histórica a violentar las libertades, los derechos y violentar algo que se llama la democracia representativa, que es la que nosotros hemos ejercido durante mucho tiempo. Y un tema para reflexionar, mis amados, es que el partidismo y el que la iglesia cristiana se esté dejando instrumentalizar políticamente nos está robando o nos está sesgando en cuanto a la imparcialidad profética que debemos tener en momentos coyunturales, en momentos específicos de la historia. Yo creo que como nunca la iglesia tiene que tener en ese momento activa su voz profética, pero para eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado de que no asuma posturas partidistas, pero que tampoco la iglesia se deje instrumentalizar políticamente por X o llevando a nivel de nuestra sociedad colombiana. Y hay un antecedente histórico, mis amados, y es que la iglesia cristiana tradicionalmente, primero, la iglesia cristiana no ha practicado la rebelión como estilo de pensamiento, de cosmovisión o aún como estilo de vida. No ha sido una práctica cristiana la rebelión, la anarquía o la insurrección. Eso está totalmente descartado. Los cristianos no somos rebeldes. Los cristianos no somos rebeldes porque tenemos unos valores bíblicos, unos valores sociales, unos valores civiles, unos valores como ciudadanos, y en eso hemos sido muy coherentes. Los cristianos que pertenecemos a una línea de sana doctrina, ¿no? De un sano entendimiento de las escrituras, pero los cristianos en nuestros antecedentes históricos tampoco hemos sido subordinados a un poder gobernante o a un gobernante de turno. Y ahí la importancia de que la iglesia no se deje instrumentalizar ni asuma partidismo, porque puede perder su imparcialidad profética a la hora de reclamar y ser un garante de las libertades y los derechos civiles, ciudadanos y constitucionales que nos blindan a todos los colombianos. Y un último punto, recordemos que el reino, este es un término silvestrista, silvestrista de David Silvestre, ¿no? Ah, ok. Es un término silvestrista, y es que el reino, escuche esto, aquí hay que tener mucho cuidado, el reino de los cielos es un reino valórico, no humanista, porque hay que tener mucho cuidado con la teología del reino humanista, ¿sí? No. El reino de los cielos es un reino espiritual valórico, o un reino sobrenatural valórico. ¿Por qué valórico? Porque Dios gobierna a través de principios y valores que son entronizados por el Espíritu y por la palabra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Dios gobierna la mente y el corazón de una persona, gobierna la vida de una persona. Y nosotros debemos ser garantes de los valores cristianos, de los principios cristianos, de las libertades
porque creo que hemos sido garantes de las libertades. Dios es un Dios que nos ha garantizado las libertades. Estamos en el Evangelio por ejercicio de libertad, estamos en el reino por un ejercicio de libertad, y es importante que socialmente nosotros podamos blindar y proteger nuestras libertades y podamos blindar nuestros derechos. Ahora sí los escucho, guerreros. Pues, pastor, la pregunta es, según entiendo, ¿usted está de acuerdo con que se abran las iglesias por los motivos que ya he expresado? Mi pregunta es, ¿qué opina o cómo ve usted las condiciones que posiblemente le pondrían a la iglesia a la hora de reabrir? Bueno, si miramos la experiencia en otros países, tengo pues el privilegio de tener contacto con muchos pastores de muchos países. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, las iglesias están abiertas, manejando protocolos de seguridad. Protocolos de seguridad. Como te digo, no podemos obviar, no podemos ser irresponsables en cuanto al tema del cuidado de la pandemia, los temas de bioseguridad. Y en Estados Unidos las iglesias con sus protocolos de bioseguridad han podido operar. En este momento en Ecuador, que es uno de los países más golpeados por temas de COVID-19, las iglesias ya abrieron, ¿sí? Lógico, hay unas medidas de seguridad, hay unos protocolos de seguridad, en Perú ya las iglesias abrieron, en Chile las iglesias ya abrieron con protocolos de seguridad. Nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de abrir con protocolos de seguridad, paulatina y progresivamente, ir ganando ese espacio, o tenemos la opción de decir no abramos hasta que podamos tener el 100% de la normalidad que debemos tener como iglesia. Pueden pasar 2 años y perdimos un espacio social. Entonces, eso es un tema donde los pastores pues ya harán una evaluación personal. Es un tema yo creo que muy personal ya de los pastores, pero yo creo que debemos ir más allá del tema eclesial. Tenemos que ir al tema nacional, no perder los espacios de libertades y de derechos que nos hemos ganado históricamente. Hubo tiempos en Colombia donde los primeros misioneros eran apedreados, donde era prohibido, donde a la gente hubo mártires, porque no habían espacios sociales para que el evangelio corriera. Hemos durado 100 años ganando esos espacios sociales y no los podemos perder en 3 meses. Esos espacios sociales que nos hemos ganado durante 100 años. Yo me hago una pregunta. ¿El gobierno considera que, por ejemplo, un adulto mayor que no puede salir tiene el derecho de ir a una cita médica? Porque la salud, pues, es importante, es prioritaria, ¿no? Se le permite ir si tiene una cita, si tiene algo, si tiene un asunto sobre la salud que atender. Pero, ¿por qué no se le podría permitir asistir a un templo que, pues, lo que básicamente se va a hacer es también atender la salud mental, la salud espiritual? ¿No cree que esa parte es mucho más importante o igual de importante que la salud física? Es que volvemos a la reflexión. Ignorancia o mala fe. Porque ¿por qué a las personas de la tercera edad se les permite ir a determinadas horas a un lugar comercial, a un centro comercial? ¿Por qué a las personas de la tercera edad, como usted decía, se les permite ir a determinados lugares? ¿Y por qué no se puede abrir un espacio dentro de las iglesias? ¿Por qué el gobierno no cede que las personas de la tercera edad puedan tener un espacio dentro de la iglesia? Porque es un derecho, es una libertad, la libertad religiosa. La libertad religiosa no es un gusto, no es una simpatía, no es un tema de estadística, es un derecho fundamental de los colombianos. Y nosotros como ciudadanos podemos reclamar esos derechos. Pero Claro. vuelvo te digo, el tema del partidismo y el tema de la instrumentalización política hacia los cristianos nos ha hecho creer que si reclamamos derechos estamos siendo rebeldes.
Y reclamar derechos constitucionales no tiene nada que ver con rebeldía. Inclusive es un ejercicio cristiano donde los cristianos blindamos y somos garantes de las libertades y los derechos de los seres humanos. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo que se compran las medidas de protocolo de salud, pero no estoy de acuerdo con que no se nos permita llevar a nuestros abuelos a la iglesia, que no se nos permita llevar a los niños a la iglesia. Ahí yo creo que no estoy de acuerdo con las condiciones de la reapertura. Lo demás hay que cumplirlo. El distanciamiento, no llenar todo el templo. Muy bien, pero lo otro creo que, como usted dice, tal vez el gobierno o las autoridades no están teniendo en cuenta partes fundamentales o derechos fundamentales que tienen las personas. Exacto. Y lo que pasa es que no podemos desconocer que hay un tema mediático de un estigma social hacia la iglesia. Pero ese estigma no es espiritual, tampoco es un estigma basado en que estén persiguiendo la iglesia, sino que la iglesia se ha dejado instrumentalizar políticamente en Colombia. La iglesia ha asumido un partidismo político en Colombia. La iglesia, que en este momento algunos sectores se han jactado de que fueron los que colocaron el gobierno presente, pero en ese momento las garantías, en ese momento las libertades y los derechos de la iglesia creo que se están viendo afectados y se están viendo vulnerados por los entes de poder, por las instituciones del poder. Porque así los ancianos también tienen derechos, son ciudadanos, pagan impuestos, así como tienen derecho para ir a un médico, como tienen derecho para ir a un mall, como tienen derecho para ir a una tienda, así como tienen derecho para ejercer ciertos espacios sociales, también tienen derecho para asistir a una iglesia, para congregarse en una iglesia. Y yo le voy a decir algo, por ejemplo, en el tema del Centro Cristiano de Sincelejo, conociendo una iglesia con tanta excelencia, una iglesia con esa superlogística que tiene, yo creo que sería una iglesia modelo de lo que son protocolos de seguridad para que toda la población, tanto infantil, adolescente, jóvenes, adultos y ancianos, puedan ejercer presencialmente su fe sin que haya restricciones ni violaciones a sus libertades y a sus derechos. Entonces, es un tema de que son libertades y son derechos que nosotros debemos reclamarlos. Y vuelvo y le digo, reclamarlos no es ser rebelde, reclamarlos no es estar en anarquía. Reclamar un derecho constitucional, un derecho fundamental, no es irme en contra del gobierno. Es decirle al gobierno que nosotros somos ciudadanos y que tenemos una carta magna, que es la Constitución Política de Colombia, que nos blinda y nos da unas garantías y nosotros tenemos que reclamarlas. Porque ¿cómo es posible que en Colombia una discoteca, una cantina, cómo es posible que un bar esté en un nivel de mayor importancia que una iglesia, que la iglesia del Señor Jesucristo? O sea, ¿qué más necesitamos para pellizcarnos? ¿Qué más necesitamos para entender que es el tiempo donde nosotros sí tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, pero también tenemos algunas garantías que podemos usar para blindar, para proteger y ser garantes de esos derechos? Ok, bueno, Pastor David, se nos acabó el tiempo, Pastor David. Interesante lo que usted en esta mañana nos ha dicho y sí, yo creo que a todos los que nos están escuchando es tiempo de levantarnos y ya hacer sentir nuestra voz y que así como se ha reabierto muchas áreas en nuestro país, también es tiempo de que la iglesia se le dé apertura. Es una hipocresía social. Vaya al centro de Sincelejo. Exacto, sí. Vaya al centro de Sincelejo. Total. ¿Dónde están las medidas de bioseguridad? ¿Dónde están los protocolos? Sí, señor. No, es que esa es la realidad. Yo vivo aquí en Santa Marta. Usted va al centro de Santa Marta y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, abran las iglesias ya. Abran las iglesias. Porque señor. Es un derecho y es una libertad. Y como ciudadanos necesitamos ser garantes
blindar y proteger nuestras libertades y nuestros derechos. Numeral, abran las iglesias ya. Ese va a ser el numeral de esta semana, yo, en Conexión Y Radio. las personas que quieran tener acceso al video que tengo en Facebook, YouTube. Y, bueno, en Facebook también lo encuentran, en YouTube van a encontrarlo en mi página que es Códigos de Guerra Espiritual. En Códigos de Guerra Espiritual ahí pueden encontrar el video y de verdad que es bien importante porque nos hace reflexionar. Ok, bueno, Pastor David, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, bendiciones, guerreros. Bueno, agradecidos con usted por estos aportes que nos brinda a través del dial 1290 y sé que muchas personas, pastores, que se conectan con nosotros a esta hora, están ahí conectados y escuchando todo lo que usted en esta mañana nos ha enseñado. Javid Paternina, continúa ahí con nosotros. Sí, aquí continúo con todos ustedes. ¿Qué le ha parecido los códigos, Javid? Sí, definitivamente apropiado y certero a lo que está sucediendo. Y sí, me parece que es un acto totalmente hipócrita de parte del gobierno, porque de todas maneras, y ahora me llevo la reflexión de por qué somos, o sea, por qué estamos en el último lugar en la mente de ellos. Es lo que quizás muchos de nosotros no lo habíamos logrado ver desde esa óptica, pero sinceramente es lo que están demostrando, porque es lo último que se abre y no está en la lista de prioridades. Si están hablando de fomentar la salud mental de la población, entonces si la iglesia puede mitigar ese impacto, ¿por qué no lo hace? Entonces, de fondo debe haber lo que quizás han manifestado muchos pastores a nivel internacional, en otras naciones han dicho de que quizás es un plan para destruir encubiertamente a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, ahora están desapareciendo gente que son los famosos falsos positivos que los hacen morir supuestamente que el virus los mató, y están matando a gente que se está levantando en contra del gobierno, gente inocente, iglesia, bueno, una cantidad de cosas que se están fraguando que a profundidad todavía no lo logramos ver así, pero que el manto que se colocó fue esto de la pandemia. Ok, Javid, muchísimas gracias por ese importante análisis. Luis Fernando García. Gracias a todos. Gracias a todos. A nuestros oyentes, gracias por estar conectados en esta mañana. Agradecidos con el pastor David Silvestre, Javid Paternina, Luis Fernando García, quien les habla, Emil Arias. Mañana el tiempo nos vamos a unir a nuestro ayuno de miércoles. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar en nuestro ayuno todos los miércoles y mañana vamos a tener un día de muchísima bendición. Así que conéctese a través del dial 1290, a través de nuestras plataformas digitales. Hoy es reunión de liderazgo Super B a partir de las 7 de la noche, también por todas 7:30 a través de nuestras plataformas digitales. Iglesia Centro Familiar Cristiano en Facebook. También nos puede encontrar en YouTube como CEF